en primer término, vemos las características del impuesto sobre la renta propiamente dicho. En tal sentido, vamos en primer término a estudiar los elementos del mismo, cómo se compone, inclusive los distintos tributos, y luego vamos a subsumirlo en el impuesto sobre la renta. Los tributos tienen por lo generalidad una serie de elementos sobre los cuales están compuestos. Tenemos un hecho imponible. ¿Y qué es el hecho imponible? El hecho imponible es el elemento económico que genera un tributo. La realización de algún hecho, alguna actividad económica que genera la posibilidad o que genera la facultad del Estado para determinar un tributo. Entonces, si usted, por ejemplo, realiza una actividad de compra-venta de un inmueble, estará sujeto a una serie de impuestos. Entonces, el hecho imponible lo va a ocasionar la actividad de venta o la actividad de compra de ese inmueble. Luego veremos el impuesto llevado, o digamos, luego veremos este caso llevado al impuesto sobre la renta como tal. Luego tenemos la base imponible. La base imponible no es más que la forma como se materializa el hecho imponible. Digamos, bajo el mismo ejemplo, yo tengo el hecho imponible venta de inmueble. Ese es el hecho imponible, la realización de esa actividad. ¿Y cuál va a ser la base imponible? La base imponible va a ser la materialización económica de ese hecho imponible, es decir, el valor de la venta del inmueble. Hecho imponible, la venta de un inmueble. Base imponible, el monto en bolívares de la venta de ese inmueble. Tendríamos luego el sujeto pasivo de la relación tributaria. En este caso, el sujeto pasivo va a ser el contribuyente o el responsable que está obligado a pagar el tributo como tal. Luego veremos las diferencias entre un contribuyente y un responsable, que en algunos casos es la misma persona, pero en otros casos puede que un tercero sea el responsable del pago de un tributo que corresponde a un contribuyente. Tenemos también el sujeto activo y entonces en contraposición a lo que es el sujeto pasivo, pues el sujeto activo es el ente acreedor del tributo que debe pagar el sujeto pasivo. ¿Y quién es el ente acreedor del tributo? Pues quien lo genera. En este caso puede ser el Estado desde el punto de vista del país o de la nación como tal, el poder, digamos, nacional, pero también los estados, las regiones, tienen tributos, tienen potestades tributarias, y por supuesto que los municipios también tienen potestades tributarias. Entonces el sujeto activo va a ser ese ente territorial, Estado-nación, Estado-región o municipio, que luego también iremos a explicar en el caso del impuesto sobre la renta quién es el sujeto activo en este caso. Entonces tenemos ya el hecho imponible, tenemos la base imponible y tenemos los sujetos que intervienen en la relación tributaria. Pero falta algo, nos falta la alícuota o la tarifa. ¿Qué es la alícuota o la tarifa? Pues el elemento que cuantifica el tributo. En este caso, aplicándole un porcentaje, ya sea proporcional o progresivo, eso también lo explicaré luego, a la base imponible. Nosotros tenemos una base imponible que es el monto en bolívares o en la moneda que sea, ¿cierto? Y a ese monto, a esa cantidad, le voy a aplicar una alícuota para determinar posteriormente lo que será la cuota líquida del tributo que se va a la cual está obligado el sujeto pasivo. Entonces, esto, que lo vamos a ver ahora específicamente para el impuesto sobre la renta, usted lo puede subsumir en cualquier otro tributo. Yo aquí traigo, digamos, un tributo para fiscal como es el seguro social. Se presentan igualmente todos estos elementos. Si yo hago ese ejercicio con el seguro social y con ese aporte o esa contribución que deben hacer tanto las empresas como los asalariados, entra perfectamente todos los elementos. ¿Cuál es el hecho imponible? Pues la realización de un trabajo bajo relación de dependencia. Esa actividad es el hecho imponible. Si usted tiene ese hecho imponible, pues lo vamos a determinar o lo vamos a cuantificar a través de una base imponible. Esa base imponible que son los bolívares o cualquier otra moneda en la cual a usted le paguen o usted sea el pagador, ¿cierto? Y esa base imponible en este caso será el sueldo.
el salario. El sujeto pasivo será, recuerden que el seguro social tiene dos ámbitos, el del patrono y el del trabajador. El sujeto pasivo será el patrono o el trabajador, dependiendo porque los dos aportan al seguro social. El sujeto pasivo en este caso será el Estado desde el punto de vista del país, que delega a una administración, digamos, paralela o parafiscal, como es el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, y la alícuota será la que determine la norma. Esa alícuota es un porcentaje para los trabajadores y un porcentaje para el empleador. De esa manera, teniendo todos estos elementos y teniendo base imponible y alícuota, determinamos cuál es la cuota líquida que debe pagar tanto el sujeto pasivo trabajador como sujeto pasivo empleador a el sujeto activo. Entonces vamos a conseguir estos elementos en todos los tributos. Los subsumimos entonces en el impuesto sobre la renta y vamos a tener que efectivamente en el impuesto sobre la renta el hecho imponible lo va a generar el producir una renta, es decir, el producir una riqueza, ¿ok? Que la vamos a determinar o cuya base imponible la vamos a cuantificar en un elemento que se llama enriquecimiento neto gravable. El enriquecimiento neto gravable a los efectos del impuesto sobre la renta es similar, mas no exactamente igual a lo que sería el resultado neto del ejercicio desde el punto de vista de la contabilidad. Por supuesto, siempre y cuando ese resultado sea positivo, es decir, que hayan ganancias. Porque evidentemente que si hay pérdidas, pues no habrá base imponible o la base imponible será negativa y por lo tanto no habrá un impuesto sobre la renta. Entonces, hecho imponible, la generación de riqueza. Base imponible, producir, digamos, la cuantificación de esa riqueza que es la ganancia o el enriquecimiento neto gravable. El sujeto pasivo en este caso será la persona natural o persona jurídica que está obligada a declarar y pagar el impuesto sobre la renta. El sujeto activo será el Estado, desde el punto de vista del país, el Estado nacional, que en este caso lo representa la Administración Tributaria que tiene la competencia para el impuesto sobre la renta, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. La alícuota será la que establece la ley de impuestos sobre la renta, bien sea para personas naturales o personas jurídicas. Allí le coloco tarifa de personas naturales porque estamos viendo la materia de impuestos sobre la renta 1 que se refiere a personas naturales. Será tarifa 1 o tarifa 3 que la estudiaremos luego. En el caso de las personas jurídicas, pues tienen una tarifa distinta que es la tarifa número 2 y la tarifa número 3 aplica en conjunto para naturales y jurídicas. Y la cuota líquida será simplemente el resultado, será el impuesto sobre la renta determinado luego de aplicar a la base imponible la alícuota del impuesto sobre la renta. Entonces, estos son los elementos del impuesto sobre la renta. Repito, es importantísimo que se aprendan esos componentes porque los van a tener en cualquier tributo que se les presente en su ejercicio profesional. Además de eso, en esta clase vamos a hablar un poco de otros términos tributarios que ustedes deben comprender. Y les indico previamente que no se queden con esto. Yo les voy a enviar un material en donde tenemos una serie de conceptos importantísimos. Recuerden que nosotros como futuros contadores públicos tenemos en el área de la tributación uno de nuestras principales áreas de competencia y digamos de las que están siendo mejor remuneradas ahora y siempre. Entonces tenemos conceptos como el derecho tributario, los tributos, estos específicamente, estos dos se los voy a dejar para que hagan un análisis amplio, porque bueno, el concepto de derecho tributario es muy amplio, pero ya sabemos que se refiere a la relación jurídica tributaria entre contribuyentes y el Estado, porque el Estado necesita de tributos para poder sostener sus cargas públicas, como bien lo dice la Constitución, pero necesito que ahonden un poco más en estos términos. Luego ya términos, digamos, más desde el punto de vista de la materia, tenemos los impuestos, que son impuestos, digamos, directos e indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues los impuestos directos son aquellos que gravan, digamos, la producción de la riqueza como tal. En el caso del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo
Porque si usted tiene un enriquecimiento, paga impuestos sobre la renta. Si usted no tiene un enriquecimiento, pues en teoría o en líneas generales no deberá pagar impuestos sobre la renta. Entonces es el impuesto que, digamos, desde el punto de vista histórico y tradicional, es el que más nos gusta a todos, porque evidentemente si usted está produciendo riqueza, pues no tendrá tanto problema en generar impuestos sobre la renta y en pagar impuestos sobre la renta, porque no le afectará negativamente a su patrimonio. Los impuestos indirectos, por el contrario, son aquellos impuestos que gravan no la manifestación de riqueza como tal o no la producción de riqueza como tal, sino en líneas generales las transacciones entre las personas. El más emblemático de todos es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo. Son altamente regresivos, pero los estados a nivel mundial, no solo acá en Venezuela, tienden a que sus sistemas tributarios descansen sobre ese tipo de impuestos porque es muy sencillo de cobrar. El caso emblemático que les comenté, que es el IVA, pues es muy sencillo de cobrar y de controlar porque usted hace un consumo, pues, tiene un agente que se encarga de cobrar el tributo por parte del Estado, que es la empresa o el contribuyente que le está vendiendo el producto, se lo cobra a usted como consumidor y lo entrega al fisco. Se recauda prácticamente de manera diaria. Ahora en Venezuela tenemos un sistema que es declaraciones quincenales, pero anticipos diarios. Entonces digamos que este impuesto tradicionalmente los estados son los que utilizan más por su fácil recaudación, aunque afectan muchísimo a las personas, pues es un impuesto que no recae sobre la producción de riqueza o sobre manifestaciones de riqueza, sino sobre el consumo. Usted está pagando un impuesto sobre lo cual está haciendo un gasto. Se está, de hecho, eh, eh, está realizando un egreso, por lo tanto está disminuyendo su patrimonio, pero además tiene que pagar un impuesto. Pudiéramos discutir si es injusto o no, pero no es el tema de la materia. Tenemos además impuestos proporcionales y progresivos. ¿Y qué quiere decir esto? Un impuesto proporcional es aquel que tiene una tasa o una tarifa fija sobre el monto en específico, sin importar si el monto o la base imponible tiende a subir o tiende a permanecer baja. Dentro de la propia ley de impuestos sobre la renta vamos a conseguir algunas tarifas proporcionales, aunque el sistema en general descansa sobre los impuestos progresivos. ¿Qué son los impuestos progresivos? Pues son aquellos que en función de la cantidad de riqueza que produce un contribuyente van a ir subiendo o escalando. Tanto la tarifa número 1 como la tarifa número 2 de la ley de impuestos sobre la renta son tarifas progresivas, pues arrancan con porcentajes muy bajos. Por ejemplo, personas naturales arranca con 6% y termina con 34%. ¿En función de qué? De que usted va incrementando su riqueza. Si eso sucede así, pues digamos, a mayor ingreso o a mayor renta, mayor pago, no solo en bolívares por una mayor renta, sino además desde el punto de vista desde el punto de vista tarifario también se incrementa la tarifa. Se lo pongo muy sencillo, si usted venga 1000 y digamos la tarifa es 6%, pues usted sobre 1000 pagó 6%, paga 60 bolívares. Si la tarifa fuese proporcional, usted digamos gana 10.000, a esos 10.000 le aplicaría el mismo 6% y pagaría 600 bolívares. Está pagando más que el que ganó 1000, pero el que ganó 1000 pagó el mismo 6%, digamos, que usted que ganó 10.000. Ese no es el sistema que rige en términos generales en Venezuela, pues si usted gana 10.000, probablemente le toque pagar 34%. Entonces, digamos, el que ganó 1000 pagó 6, son 60, y el que ganó 10.000 paga 3.400. Ese es un sistema progresivo. Y como les indiqué antes, el sistema proporcional es el que es sobre base fija. En el caso del seguro social, tiene una base fija. En el caso del impuesto a los grandes patrimonios, tiene una base fija, es decir, es proporcional. El IVA también es proporcional porque en términos generales tiene una base fija, tiene una sola tarifa de IVA. Y digamos, podemos ver los impuestos municipales como el impuesto sobre las actividades económicas, también es un impuesto proporcional porque normalmente tiene una sola alícuota independientemente del monto de las ventas de la empresa. Pero en el caso del impuesto sobre la renta es un sistema progresivo y así es, digamos, en la gran mayoría de los países.
Tenemos dos conceptos también importantes, que son el ámbito espacial y el ámbito temporal de validez. En el caso del ámbito espacial, estamos refiriéndonos al territorio. Es decir, los tributos tienen un territorio donde se pueden aplicar. En el caso del impuesto sobre la renta, el ámbito de validez de este impuesto es el territorio nacional, es la República, es Venezuela como tal. Pero tenemos impuestos, digamos, como los municipales, que tienen un ámbito espacial de validez referido exclusivamente al municipio. Eso es importante desde el punto de vista jurídico que los conozcamos porque a veces se presentan diferencias específicamente en los municipios con las operaciones transmunicipios pues, entre las empresas. Sin embargo, ese ámbito espacial de validez tiene ciertas características que también las veremos más adelante. Por ejemplo, si es verdad que el impuesto sobre la renta recae sobre las operaciones que se realicen en Venezuela, en el territorio venezolano, también es verdad que hay un régimen de renta mundial en donde si usted es residente o persona domiciliada en Venezuela, pero obtiene ingresos extraterritoriales, también deberá declararlos en Venezuela. Entonces digamos que hay algunas excepciones a la norma y eso lo estudiaremos con mayor profundidad en el tema. Con respecto al ámbito temporal de validez, ahí nos estamos refiriendo a el periodo durante el cual se genera el tributo. El impuesto sobre la renta es un tributo de carácter anual. Se declara y se paga anualmente. Entonces, su ámbito temporal de validez es el año. El año civil en el caso de las personas naturales y en el caso de las personas jurídicas, el año que tenga la empresa como ejercicio anual, que puede ser igual al año civil, es decir, 1 de enero y 31 de diciembre, o que puede ser durante otras fechas. Lo cierto es que su ámbito temporal de validez es de un año. El responsable tributario también es otro concepto tributario y lo vamos a ver cuando estudiamos las retenciones. En el caso del IVA también, pero no es de la materia. El responsable tributario no es el contribuyente, pero en ciertos casos la ley le delega a ciertas personas la responsabilidad de recaudar el tributo por cuenta del Estado. ¿Por qué les menciono el caso de las retenciones? Porque a ciertos contribuyentes y dependiendo de ciertos pagos que hagan, ellos estarán en la obligación de retener una parte del pago a los beneficiarios para enterarlo al Fisco Nacional, al Tesoro Nacional. Por ejemplo, yo pago unos honorarios a un beneficiario, en el momento de que haga el pago del abono en cuenta, deberé extraer del monto que le debo pagar un porcentaje que me indica la norma y no le voy a pagar completo al beneficiario. Le pagaré el monto de su factura menos una retención establecida en la ley. ¿Qué haré con esa retención? Pues yo soy, en ese caso, responsable tributario de enterar la misma al Fisco Nacional. Entonces, digamos, sí, estoy pagando la factura completa, pero le estoy pagando al contribuyente o, digamos, al beneficiario con un dinero que le estoy entregando y la diferencia con un crédito fiscal que va a tener él ante la administración tributaria. Entonces, digamos, un sistema de control que establece la administración tributaria para que las personas, digamos, o para reducir la evasión fiscal básicamente. Sí, importante el concepto porque lo vamos a ver también más adelante. Luego tenemos otros conceptos como el desgravamen, las rebajas, las retenciones y los anticipos. Eso lo tenemos bien estudiado más adelante, pero ustedes también vayan familiarizándose con estos conceptos, porque tienen sutiles diferencias. Un desgravamen es una especie de gasto que le otorga la ley de impuestos sobre la renta a los contribuyentes, solo las personas naturales, para que lo rebajen de la base imponible. Es decir, yo puedo tener un enriquecimiento neto de una cantidad de bolívares y en el caso de las personas naturales, la ley me acepta una serie de desgravámenes que yo puedo colocar en la declaración para bajar el enriquecimiento neto gravable. Todos asociados a gastos vitales, digamos, educación, eh, seguros, gastos médicos, alquileres, etcétera, etcétera. Bajo ciertas limitaciones que estudiaremos en profundidad. Entonces, el desgravamen, digamos, es similar a lo que sería un gasto en una contabilidad. ¿Y por qué existe solo para las personas naturales? Pues porque en líneas generales, para las personas naturales no se aceptan gastos, sobre todo si sus únicos ingresos derivan de los producidos por relación de dependencia. Un asalariado, por ejemplo, no tiene derecho
a desgravar, digamos, los gastos de alimentación, los gastos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces la ley solo limita a una serie de cantidad de gastos, a unos pocos, y dice, bueno, solo estos te reconozco como desgravamen para que en función de lo que gastaste en esos rubros en específico, vas a poder rebajarlo, o no rebajarlo, disculpen el término, vas a poder desgravarlo de tu enriquecimiento neto. Y luego con lo que quede allí de ese desgravamen, pues sobre esa base es que voy a calcular la tarifa del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Las rebajas, al contrario, ya no son sobre el gasto, las rebajas son sobre el impuesto sobre la renta ya determinado. Digamos, yo tengo mi enriquecimiento, le rebajo o le descuento los desgravámenes y con eso tengo, digamos, mi enriquecimiento neto global del año gravable. A ese monto le voy a aplicar la alícuota, como lo expliqué antes en los elementos del impuesto, base imponible por alícuota. Y ahí tengo el impuesto sobre la renta determinado. Pues a ese impuesto sobre la renta ya determinado es que le voy a aplicar las rebajas. Hay algunas rebajas para personas naturales y familiares. Y en el caso de personas jurídicas también hay otras rebajas distintas que no es el objeto de la materia. Entonces digamos que la rebaja lo descuento ya del impuesto sobre la renta propiamente dicho. Al igual que los conceptos de retención y de anticipo. El concepto de retención es el que le expliqué antes, cuando usted tiene a su favor una serie de créditos fiscales porque durante el año realizó una serie de actividades económicas que le produjeron ingresos y sus pagadores le retuvieron impuestos sobre la renta. Entonces usted tiene derecho al final del año a rebajar ese impuesto sobre la renta del monto que le corresponda pagar. En el caso de los anticipos de impuestos sobre la renta, también lo tenemos para personas naturales y como su nombre lo indica, o lo indica, que lo vamos a ver también en la materia, el anticipo no es más que un pago anticipado que se hace al impuesto sobre la renta bajo unas reglas que establece la ley y que se realizan durante todo el año. Usted paga sus anticipos de impuestos sobre la renta y cuando termine el ejercicio económico, pues determinará el monto del impuesto sobre la renta que le corresponde en el ejercicio, le descontará las rebajas, le descontará las retenciones y también le descontará los anticipos y eso es, luego de restado todo esto, pues será lo que pagará impuesto sobre la renta. Tenemos otros conceptos que se los voy a mandar a investigar, como el concepto de renta en términos genéricos. Tenemos rentas mundiales y rentas territoriales, rentas extraterritoriales, rentas exentas, rentas exoneradas y rentas no sujetas. Y finalmente tenemos los conceptos de tarifas, que ya lo vimos en la lámina anterior, y los conceptos de declaración definitiva y declaración estimada. Como les dije antes, esto se lo voy a dejar de tarea y además lo voy a evaluar. En todo caso, como les indiqué antes, les voy a poner un material para que se lo puedan estudiar además del video que tengo acá. Les pido un favor, investiguen en Google, sí. Investiguen por internet, sí. Eso es lo que hacemos todos. Pero no se conformen con Wikipedia. En Wikipedia a veces vemos cosas que no tienen ningún tipo de lógica ni de datos confiables. Recuerden que Wikipedia es una enciclopedia libre donde yo puedo entrar ahorita y colocar un concepto que yo crea y puede que sea publicado. Entonces váyanse a sitios especializados, no solo a Wikipedia. Busquen en Google, sí, pero busquen sitios especializados informativos de materia tributaria, de materia financiera, de materia económica. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por todo y hasta aquí la clase de hoy. Con esto terminamos el tema 1 desde el punto de vista teórico y ya en los temas siguientes vamos a empezar a trabajar con los aspectos prácticos de la materia.